La obediencia que mata. Hay un experimento que muchos preferirían que olvidaras, no porque sea antiguo, sino porque demuestra algo aterrador. Tú también lo harías. 65 de cada 100 personas, gente totalmente normal, siguieron pulsando un botón que creían que estaba matando a otro ser humano, solo porque alguien con una bata blanca se lo ordenó. Se llama el experimento Milgram, y lo que reveló sobre la obediencia humana fue tan brutal que hoy sería imposible repetirlo. Los comités éticos lo consideran demasiado peligroso para la mente. Mostró hasta qué punto podemos convertirnos en cómplices del daño, sin darnos cuenta. Imagina esto, tú, sentado frente a una máquina de descargas eléctricas. Frente a ti, 30 interruptores, 15 voltios en el primero, 450 en el último. Una etiqueta en rojo, peligro, descarga severa, letal, al menos en apariencia. Un científico te explica que participas en un estudio sobre memoria y aprendizaje. Tu trabajo es simple. Cada vez que el estudiante en la otra habitación falle una pregunta, presionas un botón. La descarga sube. Él grita, suplica, se queja del corazón. Luego, silencio. Y tú sigues presionando, porque el hombre de la bata blanca te dice: el experimento requiere que continúe. ¿Por qué funciona esto? Porque tu cerebro está diseñado para ceder autoridad cuando alguien con poder percibido asume la responsabilidad. Es el mecanismo clásico de la obediencia. Cuanto más legítima parece la orden, menos evaluamos sus consecuencias como propias. La culpa se diluye. Yo solo seguía órdenes. Stanley Milgram lo comprobó en 1961, y el escándalo fue tan grande que hoy sería imposible repetirlo. No porque fuera falso, sino porque era demasiado real. Y aquí viene la estocada. Crees que tú te habrías detenido, que tu moral te habría salvado. Las estadísticas dicen otra cosa. 65% llegó hasta el final, hasta los 450 voltios. Hasta el silencio del estudiante, sin un arma en la cabeza, sin amenazas, solo una voz tranquila diciendo: continúe, por favor. Eso basta para convertir a una persona decente en un ejecutor automático. Pero falta el mecanismo final, la transferencia de responsabilidad moral. Cuando otro toma la decisión, tu cerebro deja de procesar las consecuencias como si fueran tuyas. Por eso los soldados disparan. Los empleados torturan. Los burócratas firman órdenes que nunca deberían firmar. No es maldad pura. Es arquitectura psicológica. ¿Defensa? Admitir primero que eres vulnerable. Luego entrenar el cuestionamiento activo. Cuando alguien con poder te ordene algo que te incomode, detente. ¿Quién asume la responsabilidad si esto sale mal? Escríbelo. Déjalo claro. Porque cuando la responsabilidad vuelve a iluminarse, el hechizo se rompe. La obediencia ciega necesita sombra. La claridad la destruye. La cárcel que te convierte en monstruo. 6 días. Eso es todo lo que tardaron en convertir a estudiantes universitarios normales en torturadores sádicos y en víctimas destrozadas psicológicamente. El experimento de la prisión de Stanford tenía que durar 2 semanas. Se detuvo al 6º día porque los guardias habían perdido toda humanidad. Creyeron que debían ser duros porque el contexto y los supervisores se lo sugerían, no porque fueran sádicos por naturaleza. Solo un uniforme, una placa y el permiso implícito para ejercer poder. Y eso bastó para desatar el infierno. Philip Zimbardo, 1971. Construyó una prisión falsa en el sótano de la Universidad de Stanford. Reclutó 24 estudiantes psicológicamente estables, de clase media, sin historial de violencia. Los dividió al azar, 12 guardias, 12 prisioneros. Las reglas eran simples. Los guardias debían mantener el orden. Los prisioneros debían obedecer. Nadie anticipó lo que vendría después. Primer día, todo parecía un juego. Los guardias actuaban torpemente,
Los prisioneros se burlaban. Segundo día, primer quiebre. Los prisioneros se rebelaron, bloquearon las puertas con sus catres. La respuesta de los guardias fue quirúrgica y brutal. Usaron extintores de incendios contra ellos. Los desnudaron, los humillaron. Los encerraron en un armario de 1 metro cuadrado durante horas. Y aquí viene lo aterrador. Lo hicieron ellos mismos, porque el contexto los autorizaba. Pero si no comprendes el mecanismo de transmutación de identidad, perderás lo más oscuro de este experimento. Zimbardo descubrió algo que llamó el efecto Lucifer. Cuando tu identidad individual se disuelve en un rol con poder legitimado, tu moralidad se reescribe en tiempo real. Los guardias dejaron de ser John o Mike. Se convirtieron en Guardia 1, Guardia 2. Y en ese proceso, su empatía se apagó como un interruptor. Dejaron de ver a los prisioneros como personas y empezaron a verlos como problemas que gestionar. Tercer día. Los prisioneros ya mostraban señales de colapso emocional. Uno de ellos, el número 819, comenzó a gritar sin control, a llorar, a entrar en un estado de confusión aguda. Le rogó a Zimbardo que lo dejara salir. Zimbardo, actuando ya no como científico, sino como superintendente de la prisión, le respondió: «No puedes irte. Esto es real». Esa frase resume todo. El experimento había dejado de ser un estudio. Se había convertido en una realidad paralela donde las reglas morales del mundo exterior no aplicaban. Cuarto día. Introducen a un capellán real. Los prisioneros le hablan como si realmente fueran reclusos. Le piden ayuda legal. Le dan sus números en lugar de sus nombres. Han olvidado quién eran. Quinto día. Los padres visitan la prisión. Los guardias los humillan, los hacen esperar, los tratan con desprecio. Y los padres obedecen. Porque el contexto institucional tiene un poder hipnótico que anula tu sentido común. Sin embargo, hay un detalle que el 92% de la gente ignora completamente. Cristina Maslach, novia de Zimbardo en ese momento, visitó el experimento el quinto día. Ella fue la única persona en toda la semana que dijo: «Esto está mal. Esto es inhumano». De las más de 50 personas que presenciaron el experimento, solo una tuvo el coraje moral de objetar. Zimbardo lo detuvo al día siguiente, no porque quisiera, sino porque ella le mostró un espejo. ¿La estocada? Esto no es historia antigua. Abu Ghraib, 2004. Soldados estadounidenses torturaron prisioneros iraquíes de formas casi idénticas a las que los guardias de Stanford improvisaron 33 años antes. Mismas dinámicas, mismo contexto, mismos resultados. Zimbardo fue llamado como experto en el juicio. Su conclusión fue clara. No eran manzanas podridas, era el barril completo lo que estaba contaminado. Cuando diseñas un sistema que otorga poder absoluto sin supervisión, creas monstruos automáticamente. ¿Tu defensa? Nunca aceptes un rol de poder sin límites explícitos y supervisión externa. Si te encuentras en una posición donde puedes hacer lo que quieras a otros sin consecuencias, sal inmediatamente o establece mecanismos de rendición de cuentas. Documenta todo y si ves abuso, habla. Sé Cristina Maslach, no los otros 49 que miraron hacia otro lado. El bebé que aprendió a temer todo. 9 meses de edad. Un bebé jugando con una rata blanca. La acaricia, se ríe, no muestra miedo alguno. Ahora mira lo que pasa cuando un psicólogo decide fabricar un miedo desde cero. Cada vez que el bebé toca la rata, un martillo golpea una barra metálica detrás de su cabeza. El estruendo es brutal. El bebé llora, se sobresalta, tiembla. Su cerebro empieza a asociar la rata con el terror. En solo unas pocas sesiones, un niño que no mostraba miedo a nada comenzó a entrar en pánico ante cualquier cosa blanca y peluda. Un conejo, un perro, un abrigo de piel, incluso una máscara de Santa Claus.
Este es el famoso experimento del pequeño Albert. Y lo más perturbador es que Watson nunca llegó a revertir ese condicionamiento. 1920. Johns Hopkins. Watson estaba decidido a demostrar una idea radical, que incluso emociones tan profundas como el miedo podían instalarse artificialmente. Encontró a Albert B., un bebé sano de 9 meses, hijo de una trabajadora del hospital. Watson necesitaba un sujeto. La familia aceptó que el niño participara. El resto fue historia. Pero si no entiendes el mecanismo de condicionamiento traumático, te pierdes el verdadero horror del experimento. Primero, Watson estableció que Albert no temía a nada: ratas, conejos, fuego. Luego emparejó la rata blanca con el estruendo metálico. El sonido era tan intenso que incluso los adultos se estremecían. Albert lloraba, se apartaba, intentaba escapar gateando. Watson repetía el procedimiento una y otra vez. El resultado fue una demostración brutal. El miedo puede aprenderse y, peor aún, puede generalizarse. Para Albert, lo blanco y peludo pasó a significar peligro. Su cerebro no discriminaba, solo intentaba protegerse. Pero aquí viene el giro que casi nunca se cuenta. Watson planeaba aplicar técnicas de desensibilización para eliminar el miedo que él mismo había creado. No pudo hacerlo. Albert dejó el hospital antes de que ese proceso empezara. Y desde ese momento, el niño desapareció del registro científico. Los investigadores han debatido durante décadas qué ocurrió después. Se han propuesto varias identidades, ninguna confirmada al 100%. No sabemos si el miedo persistió, si se extinguió con el tiempo, o si el niño siquiera recordaba aquel trauma años después. Esa es la sombra más inquietante del caso. No sabemos qué efecto tuvo realmente en su vida. Watson publicó el experimento como una victoria del conductismo, sin mencionar que había dejado un miedo creado artificialmente sin reparación alguna. Lo más escalofriante es que este experimento se convirtió en un ejemplo influyente. Si puedes instalar un miedo, también puedes usar el miedo para moldear conductas. Décadas más tarde, surgieron tratamientos aversivos que aplicaron ese principio de forma extrema. No fue culpa directa de Watson, pero su experimento dio el mensaje. Si asocias un estímulo con algo doloroso, puedes modificar a una persona. El miedo del pequeño Albert terminó convirtiéndose en una advertencia para toda la psicología moderna. Lo que puedes crear, debes ser capaz de deshacerlo. Tu defensa: desconfía de cualquier método que use el miedo como herramienta principal. Cuando te exponen repetidamente a algo neutral junto con algo amenazante, tu cerebro puede fabricar un miedo que antes no existía. Reconoce el patrón, identifícalo, rómpelo, porque un miedo instalado artificialmente puede moldear tu vida entera sin que te des cuenta.